Muy bien, buenos días, bienvenidos. Vamos a empezar, vamos a continuar las clases de fisiología digestiva y vamos a empezar a hablar de secreciones del tubo digestivo. El tema de las secreciones del tubo digestivo es muy interesante y fascinante porque debemos considerar que las secreciones del tubo digestivo, lo malo es que no podemos casi nada leer se producen fundamentalmente para preparar a los alimentos a ser absorbidos. Entonces hay una cierta cantidad de diferentes tipos de secreciones con funciones específicas y que lo simpático de esto es que trabajan independientemente de nuestra voluntad, de nuestro deseo y de nuestra actividad para ayudar a que las secreciones son un evento que se produce, al igual que la motilidad del tubo digestivo, de una manera independiente y autónoma, vale decir, por sí solas. Y estas secreciones van a enfrentarse a diferentes condiciones, medidas completamente variables y en resumen se van a adaptar a esas condiciones variables de una manera completamente independiente. Lo primero que vamos a decir es que, hablando de las secreciones digestivas, estas tienen una relación temporal. Las secreciones digestivas se producen en un tiempo dentro del ciclo de 24 horas. Vean ustedes que cuando nosotros estamos descansando, cuando estamos durmiendo, o no durmiendo, pero sin tener ninguna actividad, no hay prácticamente secreciones, hay un nivel muy pequeño, basal, de secreciones del tubo digestivo, y que en la mañana, cuando nos levantamos y nos preparamos para las actividades del día, al mismo tiempo aumentan estas secreciones. Entonces las secreciones no se producen permanentemente, sino que se producen específicamente cuando van a haber aportes alimenticios, cuando vamos a ingerir alimentos. Lo segundo es que estas secreciones son variadas. Aquí tenemos un pequeño listado de las secreciones del tubo digestivo, en el cual vamos a ver la saliva como secreción en la cavidad oral. En el estómago vamos a tener el jugo gástrico, que tiene varios componentes. Más adelante vamos a ver la secreción pancreática. Estas tres secreciones son probablemente las más importantes para la preparación de los alimentos para ser absorbidos, pero en el intestino delgado también vamos a encontrar en diferentes segmentos del intestino delgado su propio tipo de secreción para coadyuvar a ese esfuerzo. En el intestino grueso vamos a tener secreciones, aun cuando no hacen un gran esfuerzo por el aspecto de alimentación, para decir absorción de alimentos, sino más bien la preparación de los restos, de los desechos no absorbidos para ser evacuados. Y no olvidemos, cuando esté recordado allá al fondo, el hígado tiene secreciones que no estoy seguro que tenga habilidades digestivas precisamente, pero sí tiene capacidades de preparación de los alimentos ingeridos para ser absorbidos y manejados por el intestino. Fíjense, entonces, tenemos varios tipos de secreciones. Cada una de estas secreciones tiene su composición propia, particular. ¿Por qué? Porque tiene sus acciones en diferentes fases, segmentos y procesos de la absorción. Inclusive, dentro de cada una de estas, en realidad, por ejemplo, en la cavidad oral, vamos a ver que la composición de las secreciones, la secreción salival,
puede cambiar. Cambia de acuerdo a diferentes condiciones. Lo propio va a ocurrir en el estómago y también en el resto de las secreciones del tubo digestivo. Entonces se adaptan a condiciones cambiantes del medio ambiente y se ajustan a aquellas. ¿Cómo consiguen aquello? Modificando, obviamente, la preparación de sus componentes. En las secreciones del tubo digestivo, lo que vamos a ver es que existe lo primero, fundamentalmente agua. Agua como un vehículo que nos va a permitir disolver los productos que están incluidos en los alimentos, va a permitir que se produzcan reacciones químicas en él, va a permitir que se viabilicen a través del tubo digestivo. Por lo tanto, el agua es bastante importante. Además de eso, tenemos una serie de componentes que son sintetizados en diferentes momentos, en diferentes tejidos, y todos ellos son vertidos hacia la luz tubular. Estos productos de secreción son dependientes del aporte de sustancias básicas, que aquí estamos llamando nutrientes, pero no son nutrientes para nuestro organismo, son nutrientes para la maquinaria metabólica de la célula. Estos nutrientes, juntamente con la energía aportada por el ATP mitocondrial, sirve para que en el retículo endoplásmico rugoso se sinteticen productos en el aparato de Golgi, que se empaqueten esos productos o se complementen la secreción con otros componentes químicos, que no solo proteicos, sino también carbohidratos complejos, etc. Y finalmente estos productos sintetizados se van a almacenar en vesículas, la mayor parte de las veces, que están acumuladas en la parte apical de estas células y listas para ser vertidas hacia el tubo digestivo en el momento en el que les llegue una orden. Una orden que es un estímulo que va a ser una señal para que se viertan y empiecen a hacer sus actividades. Esta es la organización general de todas las secreciones del tubo digestivo. Más o menos todas ellas siguen este patrón. Muy bien, hablemos entonces del tema de hoy, las secreciones salivales, la saliva. La saliva, todos la conocemos muy bien, es un producto de secreción que todos podemos ver, que tiene una conducta, un comportamiento de lo más simpático. A veces aparece en abundancia cuando no queremos que aparezca, a veces desaparece cuando queremos que aparezca. Cuando ustedes van a tener que hacer una exposición en público, es frecuente que la secreción salival diga: no, yo no me voy a prestar a esta exposición, y desaparece. Y por lo tanto, ¿qué es lo que pasa con nuestro lenguaje? Exactamente, no podemos articular palabras. Por lo tanto, ya podemos ir adelantando una de las funciones de la saliva. ¿Cuál es? Que nos ayuda a la articulación de palabras. Sin saliva, pues no tendríamos mucha facilidad para emitir sonidos inteligibles, palabras con las cuales comunicarnos. Desde ese punto de vista ya se vuelve importante la secreción salival. ¿Quiénes producen saliva? ¿Quiénes producen saliva? Ustedes están muy enfermos ustedes. ¿Podría quitarse sus barbijos para que nos conozcamos y nos comuniquemos, por favor? Ah, ya han sido mis alumnos. ¿Cómo están ustedes? Tú, por favor. No importa,
Vete atrás si es que estás muy resfriada, pero el asunto es que quiero verte y escucharte. Y ahí abajo, ¿viste? Así. Ah, pues qué bonita. Muy bien, hablemos tú, por favor, hablemos de las glándulas salivales. ¿Cuáles son? ¿Cómo se llaman? ¿Dónde están? Rápidamente. No, tienes que decir lo que sepas. Bueno, la glándula que se encuentra en la región lateral, si se puede decir así. ¿Ya? Bueno, esta base. Un par de glándulas, la parótida, después. Par de glándulas, en el cual va a secretar lo que es la principal glándula, que va a secretar el 30% y va a desembocar lo que es en la segunda, si no me equivoco, no sé, de la molar, sí, a la altura del segundo molar. ya. Ambos van a desembocar ahí y también va a ser. ¿Te acuerdas el nombre del conducto por el cual desemboca? Esteno, excelente, bien, gracias. Ahora tú, la siguiente. Desgraciadamente no puedo leer nada ya, desgraciadamente lo digo por todos ustedes, pero en particular por ellos. Así que va a tener que decir lo que sabe. La glándula submaxilar, que desemboca por el conducto de Warburg, y se produce de placenta y el 25% de la saliva. Bien, excelente. La compañera de edad, los que están faltando. Ya, las sublinguales que van a secretar el 52% de la saliva, el 5% debajo de la lengua. Ya. ¿Y el producto? ¿Qué volumen? Puedes estar ahí, puedes leerlo. Pero el 5 o 10% de la saliva. ¿Perdón? 5 o 10% de la saliva. Ya, 5 al 10% de volumen de saliva. Pregunta para todos ustedes. ¿La composición de la saliva secretada por estas tres pares de glándulas es similar o es diferente? Pues resulta que es diferente. Ahora estamos en el día. Veamos. Las parótidas son glándulas tubuloacinosas que tienen una secreción predominantemente feroz, vale decir, líquida, filante, con una serie de sustancias disueltas en ella, pero en la cual no encontramos moco. Por el contrario, la secreción de las glándulas sublinguales, las pequeñas glándulas sublinguales, es una secreción básicamente mucosa. Tiene una gran cantidad de mucina y poco líquido. La mucina es una proteína que está cambiando las condiciones del líquido donde le encontramos, lo hace adhesivo, espeso. Y la glándula submaxilar es una glándula mixta que tiene tanto componentes serosos como componentes mucosos. Por lo tanto, desde ya empecemos con esa diferencia. Son tres pares de glándulas con secreciones diferentes. Y como tales, esas secreciones, de acuerdo a la glándula que sea más excitada, van a ser ya sea más cerosas, líquidas, o más espesas. A todos nos ha ocurrido que algunas veces en las mañanas despertamos y nos sentimos nuestra boca difícil de movilizar. Hay como que hay secreciones salivales, sí, pero esta es espesa. Encima alguien que nos acerca y nos dice, oye, lávate la boca. Es una secreción entonces básicamente mucosa. Lo de lavarte la boca no es propio de la secreción saliva, es producto de una infestación o una
contaminación bacteriana que está produciendo sustancias ajenas a nuestras salivas. Nuestra saliva es estéril, no tiene ningún componente bacteriano per se, mientras no ha llegado a la cavidad oral. Al llegar a la cavidad oral, obviamente se va a mezclar con los componentes que están en nuestra cavidad oral. Y si nuestra higiene bucal no es precisamente la mejor, es probable que allá se encuentren con grandes poblaciones de diferentes agentes bacterianos, hongos, etc. Y ahí, entonces, esos agentes van a ir provocando la síntesis de sus productos de desecho, los cuales le van a dar un determinado olor a nuestra saliva. ¿Cuáles son los componentes? Es una secreción. Ahí está. ¿Cuáles son los componentes más destacados de la secreción salivar? Ahí tenemos una serie de componentes en la columna del lado izquierdo, además de agua, que está en gran cantidad, prácticamente todo el líquido es acuoso. Vamos a encontrar una sustancia, la tialina. La tialina es una enzima, una proteína que pertenece al grupo de las amilasas, alfa-amilasas. Vale decir, como enzima actúa sobre carbohidratos. ¿Y qué es lo que hace? Empieza a fragmentar las moléculas grandes de almidón. La tialina es una sustancia que tiene un pH de acción óptimo alrededor de los 7. pH 7 es el punto de activación óptimo. ¿Y cuál es el pH que tiene nuestra saliva en la boca? ¿Alguna idea? Neutro, ácido básico. Básico, ¿tú qué opinas? No, que Es ácido, estamos en un video. ¿Tú qué opinas, Manuel? ¿Ácido? Resulta que no. Es un pH neutro. La saliva tiene un pH entre 7 y 7.4. Los productos que están disueltos en la saliva cuando ésta se contamina, sobre todo los productos bacterianos, tienden a cambiar el pH de la saliva a un pH ácido. ¿Okay? Resulta que la tialina es una enzima que tiene su pH óptimo de acción alrededor de 100. Es pH neutro. Sin embargo, cuando llega al estómago y se enfrenta a un pH menor de 4, o sea, francamente ácido, sin activo. Por lo tanto, la tialina tiene poco tiempo de acción sobre el almidón de los alimentos. ¿Cómo podemos darnos cuenta de su acción? Fácilmente ustedes agarren una galleta de esas que son dietéticas, que no tienen prácticamente sal, empiecen a masticarla en la boca, se va a formar un bolo alimenticio, se va a fragmentar la galleta, pues póngale más galletas, más, hasta que se haga un bolo alimenticio más o menos considerable, y le están dando vueltas en la boca, y van a ir notando cómo al cabo de un cierto rato de haberse mezclado con la saliva, ese polvo alimenticio que al principio era insípido, no tenía ningún sabor, pues empieza a volverse dulce, empieza a adquirir un suave sabor dulce. ¿Por qué? ¿Por qué se vuelve dulce? Por la glucosa. ¿Y de dónde viene la glucosa? No había glucosa en las galletas, eran dietéticas. Está ahí la respuesta, ahí está. puede ser la tialina actúa como catabolismo del almidón de la galleta. ¿Y cuál es el producto? ¿Cuál es el producto final de la digestión del almidón? Ayúdame, dale una mano, un codo, un codazo si quieres. ¿Cuál es el producto final?
de la degradación del almidón. La glucosa, gracias, un aplauso por favor. Obviamente el almidón, al ser un carbohidrato complejo, cuando se digiere, se fragmenta, se separa en sus unidades básicas, y las unidades básicas son moléculas de glucosa. Entonces, si le hemos dado tiempo a la tialina de actuar sobre ese almidón, pues lo que va a generar es glucosa. Pero en el contexto general de nuestra alimentación diaria y más en estos tiempos de vida agitada, donde apenas tenemos ocasión de tomar el desayuno con 3 bocados y después salir corriendo para llegar a clases, lo cual no creo que aplique a ustedes, pero de repente, pues el tiempo de acción de la tialina en la boca es muy breve. Por lo tanto, si bien actúa sobre el almidón, no tiene tiempo para degradarlo completamente. Y lo que hace es simplemente fragmentar las grandes moléculas de almidón en productos más pequeños, pero moléculas al fin completas, grandes, enormes, que van a seguir su proceso en el estómago y probablemente un poco más adelante en el tubo digestivo, en el intestino delgado. Pero no le vamos a quitar el mérito. La tialina es una enzima que nosotros secretamos en la saliva y que si le damos el tiempo suficiente va a ser capaz de degradar el almidón y provocar la aparición de glucosa. Pero que en la realidad, por el poco tiempo de permanencia del bolo alimenticio en la boca, no puede hacerlo puesto que el pH gástrico inactiva completamente a esta enzima y no permite que siga actuando cuando el bolo alimenticio llega al estómago. Además de esa enzima vamos a encontrar pequeñas cantidades de una lipasa llamada la lipasa liposa. Antes la conocíamos como tributirasa, porque decíamos que es una enzima que actúa sobre la mantequilla. En resumen, las lipasas actúan sobre las grasas y lo que hacen es fragmentar a los triglicéridos. Las cadenas de ácidos grasos y triglicéridos se van fragmentando bajo la acción de esta lipasa. Lo mismo que con la tialina, tiene muy poco tiempo de acción, pero continúa haciendo su acción a nivel de estómago. Además de esa, vamos a encontrar la lisocima, que también es una enzima. La lisocima, ustedes ya la han debido escuchar en otras ocasiones. A la lisocima la vamos a encontrar en las lágrimas, la vamos a encontrar en la leche y la vamos a encontrar transespecies en diferentes especies animales. Entonces los humanos somos uno más de las especies animales que tienen lisocima en sus secreciones. Y la lisocima en la secreción salival tiene una acción muy clara. Es un antibacteriano. Permite entonces que, no permite, en realidad lo que hace es impedir que las bacterias y los hongos proliferen. Y a través de esa acción, pues, juega un rol importante en la aparición de caries. Vamos a hacer una pequeña digresión por algo que de repente parece banal, pero es muy importante. La presencia de bacterias en nuestra boca es prácticamente obligatoria. La boca es una cavidad húmeda, tibia, oscura, que se va a prestar fácilmente para que se desarrollen bacterias. Las bacterias, los hongos, las levaduras, todas ellas se van a sentir chochos de la vida cuando lleguen a la boca. Y como está expuesta al ambiente, pues obviamente eso es lo primero que ocurre. En resumen, nuestra boca siempre, casi siempre, está contaminada con bacterias, levaduras, hongos. Vive en ese ambiente entonces nuestra boca.
Y esas bacterias principalmente, aunque también los otros, cuando se multiplican, generan un medio ambiente ácido que va a atacar y va a dañar a nuestros dientes. Si nuestros dientes no tuvieran una serie de protecciones, poco tiempo durarían intactos, porque las secreciones ácidas de las bacterias van a ir quitándole el esmalte y van a ir retirando el calcio de los dientes. Entonces se van a ir descalcificando nuestros dientes, su cubierta de protección, esa película que llamamos esmalte, se va a ir degradando por la acción del pH ácido y rápidamente va a ser colonizada por esas mismas bacterias. ¿Cómo se llama un punto de colonización de esas bacterias cuando están en el diente? Se llama la placa. ¡Fuerte! La placa bacteriana, también conocido como sarro, ¿no es cierto? Este sarro o placa bacteriana se adhiere a la superficie del diente. ¿Y qué es lo que hace? Se lo va comiendo, va corroyendo la superficie del diente hasta que este diente se nota medio alterado en su forma, empieza a deformarse, empiezan a formarse cavidades allá. Esas cavidades, por supuesto, favorecen más todavía el crecimiento de estas bacterias y esas cavidades crecen y se profundizan y son las caries. ¿Sí? Entonces, sin protección, el diente estaría inerme, estaría condenado a desaparecer. Por lo tanto, la naturaleza, Dios, o que quieren ustedes creer, nos ha provisto de mecanismos defensivos, varios mecanismos defensivos. Y uno de esos mecanismos defensivos es la lisosima. Fíjense que esta sustancia se va a secretar no solamente en la secreción salival, también en las lágrimas, también en la leche y con el mismo objeto en todos los casos: defender esas secreciones de la acción bacteriana. No es la única sustancia. La siguiente, estaterina. Para mí es novedosa la estaterina, una proteína que inhibe la precipitación del calcio y además tiene una actividad antibacteriana y antifúngica. No hablo más de ella porque no la conozco en profundidad, no me la han presentado. Pero además de esas sustancias, vamos a ver la presencia de un ion que es el bicarbonato. Este ion bicarbonato es sumamente importante. Habíamos dicho cuál es el pH de la saliva. Neutro, ¿no es cierto? Pero la acción bacteriana, que es omnipresente, tiende a hacerlo ácido. ¿Y quién se opone a aquello? Es el bicarbonato, que está siendo parte de las secreciones de las glándulas parótidas en particular. Entonces, la secreción parótida, a través de su bicarbonato, va a neutralizar el pH con tendencia ácida en los alimentos y va a hacer que las bacterias no encuentren fácil el crecer en ese ambiente. Por lo tanto, el bicarbonato actúa también, entre otras cosas, como un antibacteriano. Pero su función más importante en realidad es impedir que el calcio, que está ligado al hueso de los dientes, se pierda. Hay cloruros, por ejemplo, los que activan a la tiamina, igual que en el estómago. Vamos a ver que hay iones que van a activar a enzimas. Y tenemos secreción de calcio. ¿Qué hace esta secreción de calcio? Pues equilibra la concentración osmótica, la concentración del calcio en el líquido salival para que el calcio que está ligado o fijado en los huesos no se pueda salir muy fácilmente.
vamos a encontrar además que en las glándulas mixtas y en las glándulas mucosas, pues lo que tenemos en gran cantidad es la mucina. ¿Para qué sirve la mucina? Pues es un lubricante. Es un lubricante que nos sirve para formar el polvo alimenticio. Además de este listado, que ya es bastante extenso, fíjense que en otras acuarios muy pequeñitos hemos puesto sustancias no de menor interés, las inmunoglobulinas. En la saliva vamos a encontrar, igual que en el resto de las secreciones de las mucosas de nuestro cuerpo, hay inmunoglobulinas de tipo A e inmunoglobulinas de tipo E. Principalmente las inmunoglobulinas del tipo A, que están recubriendo las superficies mucosas de todos los conductos de nuestro cuerpo, actúan como protectores inmunológicos de las infecciones o de las infestaciones extrañas, extrínsecas a nuestro cuerpo. Además, si ustedes pueden leer ahí, se va a ver que hay transferrina, portador de hierro, la lactoferrina, que hace lo mismo, pero sobre todo con el calcio, con el hierro de la leche, pues lactoferrina. La opiologina es una sustancia que parece interesante porque le confiere cierta habilidad analgésica a la saliva. Todos ustedes han debido observar que los animales, nuestras mascotas, nuestro perrito, nuestro gato, cuando tienen una herida, pues empiezan a lamerse y uno dice, ah, pobrecito, se está lavando su herida. De repente lo hace con esa intención, pero tal vez lo que está haciendo es poner un poquito de saliva para calmar el dolor. Así que no les recomiendo que practiquen eso con los pacientes, ¿sabes? Cuando dicen, a ver, lámete la herida, no va a funcionar con el paciente, nos va a mirar medio raro, así, ¿qué le pasa, doctor? Y no le vamos a poder explicar que tiene esta opiologina que le va a quitar un poco el dolor. Más fácil en todo caso es ponerle un analgésico o un anestésico local. No lo vamos a usar. Y así otras sustancias que vamos a dejarlos en ese mundo de las otras. Hay una otra columna de acciones, por ejemplo, el agua. El agua interviene en el equilibrio hídrico de nuestro organismo. Cuando nosotros nos deshidratamos, la secreción salivar nuestra disminuye, por lo tanto empieza a aparecer la boca seca. Y cuando estamos en el campo, pongámoslo en el campo para que ponerlo dramáticamente en el desierto, cuando estamos en el campo haciendo nuestras actividades, gozando de un agradable día de campo, de golpe nos damos cuenta que nuestra saliva ha desaparecido y nuestra boca está seca. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues nos vamos a tomar agua porque tenemos sed. Entonces esa sensación de boca seca provoca, dispara el deseo de beber agua. Y por lo tanto está participando en nuestro balance hídrico. Cuando nosotros perdemos agua, pues lo primero que ocurre es que se suprime o disminuye la secreción salivar. Y eso, a través de la sed, nos obliga o nos induce a que consumamos agua. Por favor, los viernes en la noche no es el disparador de la ingesta de alcohol. He leído algo que me ha parecido súper interesante, que en la saliva han encontrado factores de crecimiento epidérmico. Y a mí me parece muy interesante porque imagínense ese líquido, humilde líquido que nosotros consideramos saliva. A veces en algunos casos miramos el guácala, repugnante cuando encontramos que alguien está babeando un poco, pero tiene facilidades, que tiene propiedades curativas, cicatrizantes. Entonces, una vez más, bravo por la saliva, tiene buenas cosas. Es un antibacteriano, es un cicatrizante, es un analgésico, vaya.
además de las otras acciones. A través de este listado que hemos hecho, ustedes me pueden hacer entonces un listado de acciones de la saliva. ¿Para qué nos sirve la saliva? Ya ven ustedes que nos sirve para muchas cosas, pero les voy a pedir que me mencionen 4 más importantes. Vamos a empezar contigo. Creo considerar una acción de las más importantes que tú consideres para la salud. Antibacteriano, bien, aceptado. Digerir el almidón, ya está bien, está bueno. Para ti, la tercera. Están ahí, no hay secreto acá. Hidratación, ya, perfecto. 4, fíjate eso. ¿Te parece muy importante la acción de neutralizar el pH? Bueno, ya aceptar, entonces una más. Ya, la otra. Pero lo acabo de decir, compañera. Ya está bien. Bravo, ese es el punto. Formación del polo alimenticio. Sin esa acción, estamos listos, muchachos. Si estuviéramos como el loro, que no tiene secreción salival, que tiene afectación. Pobrecito el loro que no tiene su boca seca. Imagínense cuán complicado sería que nos alimentáramos si es que tuviéramos que moler los alimentos en seco, como en un molino. Y encima no solamente molerlos, lo cual ya se hace difícil, sino tragarlos. Yo les incito a que ustedes intenten comer el pito. El pito, ¿ustedes conocen el pito, no? Pitos modernos uno ya no sabe. ¿Qué saben que no saben? El pito es un polvo producto de la molienda de, por ejemplo, algunos granos. La cañagua, por ejemplo, la muelen, cuando es muy fragmentado y se ha hecho casi impalpable, eso se llama pito. Pónganse ustedes un bocado de pito en la boca y piensen tragarlo sin haberlo mezclado con la saliva. Eso no es posible, obviamente. Entonces, una de las funciones, y tal vez la más importante, es la de la formación del bolo alimenticio. Humedece a los alimentos y mezclándolos con el agua permite que se disuelvan parcialmente y permite que las enzimas y las sustancias que están disueltas en la saliva empiecen a actuar sobre este contenido alimenticio. Pues para poder aprovechar esto. Fíjense que, muy humilde que parezca, tiene su gran importancia la saliva. ¿Cómo se secreta la saliva? Habíamos visto que las glándulas salivares todas son acinares, tienen una porción distal, que son los acilos, a través de la cual se van a producir las secreciones, la síntesis y secreción de los diferentes componentes de la saliva. Fíjense que allá tenemos un listado de los mecanismos por los cuales se están produciendo las secreciones y transporte de los productos sintetizados por estas glándulas. Transporte activo, difusión pasiva, también difusión facilitada, hay filtraciones, pero en el segmento tubular es donde ocurren cosas muy interesantes. Lo vamos a ver enseguida. Fíjense que la secreción salivar es un proceso considerado bifásico. Hay una primera fase de secreción acinar donde se están produciendo, sintetizando y liberando
todos lo que son los productos proteicos, también la secreción de soluciones iónicas, por ejemplo, sodio, potasio, cloro y bicarbonato. Esto, como están sacando su contenido del plasma, tiene una osmolaridad similar a la del plasma, porque se pone pero cuando llega al sistema tubular, en el sistema tubular encontramos tres segmentos. Un conducto que llamamos intercalado, que de momento no le vamos a dar ninguna actividad. Un segundo que vamos a llamar un conducto estriado, que sí es una parte activa, puesto que en él se produce una serie de intercambios, se van a producir absorción de algunos iones, secreción de otros iones. ¿Cuáles son los iones que se van a absorber? Fundamentalmente el sodio. Y obviamente también algo de cloro, sí están ligados. Pero lo simpático es que se van a producir secreciones hacia la luz tubular de sustancias como, por ejemplo, el bicarbonato y el potasio. Estos intercambios iónicos que se dan en este segmento estriado se están haciendo en un segmento que es fundamentalmente impermeable al agua. Actúa un poquito como el láser de Henle de la nefrona, que ustedes conocen muy bien. Permite el paso de iones, pero no permite el paso de agua. Por lo tanto, cuando se reabsorben estos iones, el contenido osmótico del líquido salival va bajando y se vuelve una solución hipoosmótica o hipotónica. Y así es eliminada a través del tercer tipo de conducto, que es el conducto excretor. A la derecha de la imagen deberíamos dar los transportadores que están moviendo sodio por hidrogeniones, cloro por bicarbonato, hidrogeniones por potasio. Y al final, en el otro lado que no se puede ver, están los transportadores que están transportando sodio por potasio. Por lo tanto, ustedes pueden ver, aquí hay una analogía con la función del sistema del túbulo colector, del túbulo contorneado distal y del túbulo colector. Ustedes recuerdan que había una sección que era muy sensible a la presencia de aldosterona. La aldosterona, la hormona que estaba actuando sobre estos transportadores de sodio y potasio, y hacía que se resorba el sodio y se secrete el potasio hacia la luz tubular. Aquí existe exactamente lo mismo, pero que actúa en sentido opuesto. Resorbe el sodio y secreta el potasio hacia el contenido del túbulo salival. No es lo contrario, está haciendo lo mismo. Está resolviendo el sodio. ¿Cómo se regula la secreción salival? Esta es una parte muy simpática, porque hay gran cantidad de estímulos capaces de provocar esa secreción salival. Fíjense, un hecho básico, fundamental. Cuando no hay ningún estímulo y durante el día nosotros tenemos nuestra boca húmeda permanente. ¿Por qué? Porque es húmeda nuestra boca, que no se seca si no estamos poniendo nada en la boca, aun cuando estemos callados. Porque tenemos una secreción salival basal. Nuestras glándulas salivales están produciendo permanentemente una pequeña cantidad de saliva. ¿Cuánto es la cantidad de saliva que produce? Entre 0,25 y 0,35 mililitros por minuto, que nos da más o menos unos, dependiendo del número de horas que estemos despiertos, nos va a dar un volumen de hasta 300 mililitros. Y eso, 300 mililitros de saliva durante las 8 o 12 horas que estamos despiertos.
Parte de esta secreción basal, que no es dependiente de estímulos, se está produciendo solamente por una estimulación tónica del sistema parasimpático sobre las glándulas salivales, tienen las secreciones dependientes de estímulos. Los estímulos que van a provocar la secreción salival los podemos clasificar en tres órdenes. Estímulos cefálicos, los que vienen, por ejemplo, de nuestra vista o de nuestro olfato. ¿Quién de nosotros no ha reaccionado al mediodía cuando sentimos al llegar a la casa el olor de ese delicioso chicharrón que nos están preparando? Y al sentirlo, pues inmediatamente nuestra boca se llena de saliva. Y cuando vemos el platillo que nos había preparado la mamá, la esposa, la amiga, los que sea que nos había preparado algo de comer, vemos eso y decimos, y obviamente hay secreción salival, se nos llena la boca de saliva. Se han hecho hasta canciones a eso. Vean que el olfato y la vista son dos poderosos estímulos que están actuando solamente por estimulación cortical, un proceso cognitivo. Si no nos damos cuenta de lo que significa ese olor o lo que significa esa visión, pues no habría tal secreción. Hay un elemento cognitivo, tenemos que darnos cuenta de lo que eso significa y tiene que haber una condición, que estemos de hambre, que tengamos apetito. El apetito es una situación, una respuesta de nuestro organismo muy compleja que no nos vamos a meter a revisar en este momento, pero es condición sine qua non para que estos estímulos de orden cognitivo sean efectivos en la secreción salival. Y lo vamos a ampliar porque no solamente sirven para la secreción salival, sirven para las secreciones de todo el tubo digestivo. Nuestro estómago hace exactamente lo mismo. Cuando nosotros sentimos el olor de la comida y estamos de hambre, el estómago empieza a secretar su jugo gástrico y dentro de eso su ácido clorhídrico. El páncreas empieza a decir, llegó el momento, vamos a eliminar nuestra secreción pancreática, y el propio intestino delgado empieza a decir, llegaron la comida, empiezan a secretar jugos y empiezan a salir los jugos intestinales. Además de esto, vamos a ver que lo contrario, hay una contraparte. Hay estímulos de orden cefálico, de orden cognitivo, y también hay bloqueadores de orden. Si nos dicen que dentro de media hora vamos a estar sometidos a un examen sorpresa de la materia de fisiología, ahí se nos acabó la secreción salival. Estábamos muy contentos pensando en ir a comer la salteñita de la mañana. De repente esa mala noticia de que nos van a tomar un examen sorpresa hace que nuestra secreción salival y el resto de las secreciones del tubo digestivo se suspendan. ¿Por qué? Porque nos hemos puesto en estrés. Hemos sentido ese estado particular de nerviosismo y entre otras, pues la secreción salival se suspende. O cuando pensamos en cosas desagradables, no vamos a hacer más hincapié en aquello. Vean ustedes los estímulos que vamos a llamar globalmente los estímulos cefálicos, dependiendo del aspecto cognitivo de nuestro funcionamiento, son muy importantes. Pero no son menos importantes los estímulos locales en la boca, que vamos a llamar los estímulos orales. Cuando nos ponemos unas gotitas de jugo de limón, ¿qué es lo que pasa con la secreción salival? Obviamente se produce una gran cantidad de secreción salival. La situación del pH ácido de nuestra saliva por el jugo del limón hace que se estimule un circuito reflejo que inmediatamente produce liberación de una secreción salival muy serosa. Son las parótidas las que actúan allá. Eso sirve incluso para hacer un test, una serie de tests de respuesta parotidia y de composición de la saliva que no vienen al caso a hablar. Pero fíjense que los estímulos de los sabores de las sustancias son poderosos estímulos que a través de circuitos reflejos estimulan la secreción salival. También los estímulos táctiles, por ejemplo,
Es clásica la historia de poner una piedrecita de superficie, una pequeña piedra de superficie lisa para poder hablar en público o hablar. Creo que Platón tenía serios problemas para hablar en público, no le salía. Y alguien le dio la noticia de ir, el tip de que se ponga una piedrita en la boca y se vaya a hablar a la orilla del mar. Y él lo hizo y empezó a hablar, y ahí vio que esa piedrecita en la boca le estimulaba la secreción salival, un cuerpo extraño en la boca, entonces provoca secreción salival, estímulos táctiles. Lo contrario ocurre cuando los productos son, no, lo mismo ocurre cuando los productos son irritantes. Si nos ponemos algo que sea muy picante, irritante ya, ¿qué pasa con esa secreción salival? Pues abre. Incluso hay estímulos gastrointestinales, pero estos son sobre todo bloqueadores. Vamos a hacer más hincapié aquí. Este es el circuito básico efector que controla la secreción de nuestras glándulas salivales. Fácil, bonito, simpático, como para que nos podamos sumergir en su conocimiento. Pero considerando cómo viene la mano, lo que yo he querido es simplificar. Aun cuando aquí estamos en un problema, el circuito efector de control de la secreción salival está basada en una serie de núcleos localizados en el tronco cerebral, en el bulbo y en la protuberancia, sobre todo en el bulbo, que están reunidos en los núcleos salival superior y salival inferior. Fíjense, los núcleos salivales, estos dos núcleos, son parte del sistema nervioso vegetativo. Son los núcleos preganglionares del parasimpático. Y estos núcleos preganglionares van a salir con fibras a través del nervio facial, el séptimo par, y a través del nervio glosofaríngeo, noveno par. Entonces ya la cosa se hace simple, dos núcleos en el tronco cerebral, salival superior, salival inferior, dos nervios craneanos, séptimo par, noveno par, dos ganglio submaxilar destinado a las glándulas submaxilar y sublingual, donde se hace la sinapsis entre las fibras preganglionares y las fibras postganglionares del núcleo salival superior, y que van a inervar a la glándula submaxilar y sublingual respectivamente. Y el núcleo salival inferior, que salía por el noveno par, la sinapsis en el ganglio óptico. En el ganglio óptico salen las fibras postganglionares dirigidas exclusivamente para la glándula par. Entonces, todo el sistema efector es simple, visto así. Pero cuando lo vemos en la complejidad anatómica de su distribución, es una de las cosas más complicadas y difíciles de comprender y retener. Pero así como esquema, está fácil. Hemos querido añadir el núcleo del fascículo solitario, primero porque ustedes me han demostrado tener varios problemas para encontrar el núcleo del fascículo solitario, pero deberíamos haber visto ya en varias funciones de regulación, por ejemplo en la respiración. Y acá estamos completando el cuadro con la otra inervación que ya no es parasimpática, sino que es simpática. La inervación simpática viene de neuronas preganglionares localizadas en el ganglio cervical superior, en la columna paravertebral de los ganglios paravertebrales medulares, y de allá salen las fibras preganglionares que se van a dirigir a través de las arterias que están subiendo por nuestro cuello y nuestro cráneo y van a llegar hasta las glándulas directamente. Fíjense que la acción de estos dos sistemas es sinérgica. La acción del parasimpático en las glándulas salivales es estimulante, estimula la secreción, tanto de las parótidas como de las submaxilares y
de las sublinguales. Entonces provoca una secreción serosa, mixta y mucosa. Y los volúmenes de secreción, ustedes lo recordarán, habíamos visto 30% de las parótidas, 60% de las submaxilares, que son las mixtas, y 5 a 10% de las sublinguales. Pero el simpático tiene una acción sinérgica sobre las glándulas submaxilar y sublingual, y tiene una acción competitiva, antagónica sobre la parótida. ¿Por qué? Porque estas fibras, cuando están actuando a través de receptores beta, lo que hacen es provocar vasoconstricción. Y al provocarse vasoconstricción, el aporte de los nutrientes para la síntesis y secreción de la saliva disminuye. ¿Dónde disminuye? En la parótida. Entonces, cuando hay estimulación simpática, la saliva se vuelve mucosa, porque la secreción de la parótida disminuye, pero aumenta o se mantiene la secreción de la sublingual y de la submaxilar. Entonces, esta doble inervación y esa doble función, a veces sinérgica, a veces antagónica, nos permite secretar una saliva que a veces es muy serosa y a veces es muy mucosa. Y eso adecua a las circunstancias en las cuales se produce la secreción salivar, dependiendo entonces del contenido o de los reflejos que se estimulan. Y creo que con eso hemos terminado. Sí, es un poquito, nos hemos pasado de tiempo, perdón, muchas gracias.